Bueno, vamos a estudiar ahora cómo podemos generar los scripts para Octave o MATLAB para abordar el tema de aproximación polinómica, el viejo método de los mínimos cuadrados. La teoría ha sido completamente desarrollada, pero recordemos cuál es la idea del problema. Tenemos un gran conjunto de pares de valores relacionados entre sí de la forma x1, y1, x2, y2 hasta xn, yn, asumiendo que para cada valor de x, del 1 al n, existe un valor asociado de y, y1 a yn. La función que vincula la variable y con la variable independiente x se desconoce. Entonces vamos a hacer lo que se llama una aproximación. Para poder hacer una aproximación, además del conjunto de pares de valores, digamos, tenemos que tener como información adicional cómo se relacionan los valores x e y, es decir, lo que se llama la base del problema. Nosotros vamos a plantear para nuestra formulación una base del tipo natural, normal, en donde la base phi está constituida por los polinomios normales 1x, x cuadrado, x al cubo hasta x a la m. El m y el n no necesariamente tienen que ser del mismo valor. Entonces se puede decir que la función y, que es una f de x, es una sumatoria de coeficientes no conocidos o desconocidos, indeterminados por ahora, a sub j, multiplicado cada uno de esos coeficientes por la función de forma phi sub j, que es el 1, el x cuadrado, cada una de esas es phi sub j. Quiere decir entonces que la función de tipo polinómica va a quedar como y igual a f de x, como una sumatoria de a sub j por x a la j, con j desde 0 hasta m. Cuando j valga 0, vamos a tener el coeficiente a sub 0 multiplicado por x elevado a la 0, con lo cual eso es 1. Quiere decir que es la primera función de forma. Esto se puede expresar en términos matriciales como que los valores de y se pueden construir como la multiplicación de una matriz A por un vector de los coeficientes A. Esa matriz A está constituida digamos, por una cantidad m de columnas, y cada una de esas m columnas tiene n filas. La fila número 1 corresponde a las sumatorias de las funciones de formas para cuando x vale 1, x1, y la segunda fila para cuando x vale x2, y así sucesivamente hasta la última fila para cuando xn es xn. Entonces nos va a quedar una función, una matriz, cuyos coeficientes internamente son todos conocidos, porque los x son conocidos. Quiere decir que es una matriz llena con números, digamos, reales. Lo que no tenemos conocidos son los coeficientes a. Ahora, el hecho de que m y n no sean iguales no nos permite, digamos, determinar los coeficientes como hacíamos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en ese caso, decimos que la matriz de estos coeficientes x, digamos, multiplicada por el vector de los coeficientes que multiplican a las funciones de forma, los a, tiene que ser igual al vector de nuestra solución o la función, los valores de la función y. Cuando el valor de n, es decir, la cantidad de ecuaciones que tenemos, es mayor que el orden de los polinomios de nuestras funciones de forma, el sistema es incompatible. ¿Sí? Tenemos muchas más ecuaciones que incógnitas. En ese caso, lo que se hace es, digamos, pensar en que podemos premultiplicar por la a traspuesta ambos miembros, y entonces vamos a tener en el primer miembro una matriz cuadrada de orden m multiplicada por los coeficientes que multiplican a las funciones de forma, y eso igualada a un vector c que está constituido por a traspuesto multiplicado por y. Fíjense que tanto la matriz B como el vector C son
parámetros conocidos porque dependen solo de las X y de la Y en el caso de la C. Lo único no conocido es el vector A, y el vector A en este caso ahora, como la matriz B es cuadrada, se puede obtener directamente despejando. Por ejemplo, ponemos A igual a B a la menos 1 por C, aunque sabemos que numéricamente no invertimos, digamos, pero digamos algebraicamente podríamos decir que A es directamente B a la menos 1 por C. Nosotros lo que vamos a hacer es realmente resolver este sistema, en donde las A son las incógnitas. Bueno, vamos al script. Para eso abrimos Octave, ¿no es cierto? Y lo primero que ya tenemos preparados es un conjunto de datos. Un conjunto de datos al cual le he llamado matriz, que tiene en una primera, digamos, columna los valores de X. Y para cada uno de los valores de X, los valores de Y correspondientes. Si esta matriz de datos la graficamos para ver cómo es, hacemos uso de la función plot, en donde matriz, la primera columna de matriz van a ser los X y la segunda columna van a ser los Y, digamos, podemos representar y vemos que los puntos, digamos, tienen una tendencia casi lineal, digamos, que podríamos nosotros asumir que es una línea recta en la aproximación. Pero, no obstante, vamos a suponer que puede ser un polinomio de un orden más grande. Bueno, ya tenemos los datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear un script nuevo, digamos, ¿no es cierto? Y este script nuevo, como siempre, lo vamos a comenzar con un sector comentado que nos va a permitir ponerle título. Entonces aquí el título va a ser directamente, digamos, script para resolver mínimos cuadrados. Entonces, como siempre les recomiendo, vamos a borrar el contenido de la ventana de comandos, vamos a borrar las variables que estuvieran en uso, vamos a cerrar todos los gráficos que existan, de forma tal que siempre comenzamos con los datos que corresponden a nuestro problema. Entonces, esto es aproximación, así que a este script le podemos llamar directamente aproximación. Ya tiene nombre. Ahora vamos a tomar los datos de nuestro problema. Los datos los vamos a tomar simplemente copiando este sector y colocándolo acá en el script, ¿verdad? Entonces, de la función datos tomamos los datos de X y Y. Obviamente que esos, ahora para poder trabajarlo, los vamos a tener que desdoblar la matriz. Entonces podemos decir, por ejemplo, que X es igual a matriz todos los elementos de la primera columna. De la misma forma, podríamos generar el vector de las X, el vector de las Y, perdón, pero en este caso sería la segunda columna, ¿verdad? Una vez que tenemos eso, podríamos decirnos nosotros que vamos a generar una variable que vamos a llamarle K, por ejemplo, que nos va a decir cuál es la cantidad de elementos que con los que vamos a trabajar en nuestras funciones de forma. Entonces, si ponemos K2, significa que vamos a trabajar con 1 y con X. Con 1 y con X. Entonces acá lo vamos a poner, estas son las funciones de forma. Entonces acá tenemos 1 y X, dos elementos. Si ponemos 3 será 1x, x cuadrado. Si ponemos 4 será 1x, x cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Vamos a tomarlo de esta forma. ¿Para qué necesitamos esto? Esto lo vamos a necesitar para poder construir la matriz A que previamente habíamos definido. Recordemos cómo está construida la matriz A. Entonces necesitamos saber el orden de nuestras funciones de forma, o sea, con cuántos términos de las funciones de forma, porque eso va a definir la cantidad de columnas de la matriz A, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya tenemos esos datos, ya tenemos ese dato impuesto, después lo podemos cambiar, obviamente, ¿no es cierto? Vamos a medir, de alguna manera, la cantidad de elementos que tiene nuestro vector X. Entonces decimos, por ejemplo, que n es igual a la longitud, len, a la longitud del vector X.
¿no es cierto? O sea, eso es lo que nos va a decir a nosotros cuántas ecuaciones tenemos, ¿verdad? Y el K sería la cantidad de columnas de la matriz A, pero tiene una relación directa con el M de las expresiones anteriores. Entonces, en consecuencia, podremos ahora, ya tenemos la cantidad de elementos, podemos definir el tamaño de la matriz A y la vamos a definir llena de ceros con una cantidad de filas igual a n y de columnas igual a k. Bien, ya tenemos entonces los dos elementos fundamentales. Ahora tenemos que construir la matriz A. Para construir la matriz A la vamos a mirar acá, vamos a ir barriendo fila a fila todos los componentes de la matriz A. Entonces quiere decir que venimos acá y podemos hacerlo en un lazo for. For i igual a 1 hasta n, digamos, ¿no es cierto? N. Dentro de ese lazo for vamos a barrer ahora por columnas. Vamos a hacer para la fila 1, vamos a ir construyendo los distintos elementos de la fila 1. Luego para la fila 2, los distintos elementos de la fila 2. Entonces hacemos for j igual 1, en este caso hasta k, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que son k columnas. Y aquí, bueno, también cerramos con n, ¿no es cierto? Automáticamente puso en for, lo vamos a poner en n, simplemente, para que sea compatible con MATLAB. Entonces, ahora, ¿cómo se construye la matriz A? A, el componente IJ, el componente IJ de la matriz K será el X sub I elevado a la J menos 1. Fijémonos acá de nuevo, es el X sub I, 1, 2, el I, el N, el X sub I, elevado a la J menos 1. Cuando es 1 es 1 menos 1, o sea, X1 elevado a la 0, vale decir 1. Luego será X1 elevado a la 1, X1 elevado al cuadrado, X1 al cubo y así sucesivamente hasta llegar al orden M. Podríamos haberle llamado M justamente a este, ¿no es cierto? Pero bueno, en lugar de K, pero ya lo voy a dejar con K. Bueno, una vez que ya tenemos armada la matriz K, podemos ver la matriz K para nuestro problema, la matriz A, perdón, para nuestro problema, y lo ejecutamos para verla. Ahí tenemos esta gráfica de la figura sale del archivo de datos, que no fue comentado. Y acá, bueno, la función esta podríamos hacer un poquito más grande para que nos dé el mismo tamaño de letra. Vemos en la ventana de comandos cómo tenemos toda la columna de los unos y acá toda la columna de los X. Fijémonos en el editor. Acá los datos van de 0,2 a 2,6. De 0,2 a 2,6. ¿No es cierto? Bien, quiere decir que ya tenemos la matriz armada. Fíjense que si elegimos 3, por ejemplo, y ejecutamos, bueno, vamos a tener de nuevo bueno, no importa, y acá tenemos las 3 columnas, va a ser el 1, el X y cada uno de los X elevado al cuadrado. Bien, ahora ya con la matriz A bien armada, podemos construir la matriz B y el vector C de nuestro problema. Tenemos la matriz A, ¿verdad? Y yo me refiero a la matriz B, que es el producto de A transpuesta por A, y al vector C, que es A transpuesta por I. Todos datos, quiere decir que se puede armar sin problema. Entonces vamos a proceder a armar. La matriz B es A transpuesta, que se pone A comillas, multiplicado por A, y el vector C, que se pone A transpuesta por el vector I. Entonces, de esta forma ya tenemos los componentes necesarios para obtener los coeficientes polinómicos A, que se obtienen directamente como B a la menos 1 por C. En este caso, vamos a hacerlo primero en una forma más simple, que es decir, A igual a B / inverso C, y eso nos va a permitir hacer el cálculo. Fíjense, si nosotros ejecutamos el script, digamos, vemos los dos coeficientes. Este es el coeficiente A0 y este sería el A1,
O sea que este es el coeficiente 0,91 más 7.11 por x. Sería nuestra aproximación. Bien, ahora, si nosotros no podemos emplear el slash inverso, o sea, no podemos emplear esta función preconstruida, que la voy a dejar comentada, vamos a utilizar alguna de las funciones que se estudiaron en unidades anteriores. Por ejemplo, vamos a resolver el sistema de ecuaciones a por x igual a b empleando el método de Doolittle. Entonces lo que necesitamos es generar este script, que lo tenemos de una versión anterior, en donde ingresamos la matriz A y el vector B y obtenemos nuestra respuesta. Entonces directamente copiamos esto, lo colocamos en el script de aproximación y reemplazamos la X por la A, la A mayúscula por la B y la B minúscula por la C. Quiere decir entonces que estamos resolviendo el sistema tal como lo tenemos acá. B por A igual a C. Si ejecutamos esto y digamos repetimos, vemos que tenemos los mismos coeficientes que antes. Es más, podríamos poner los dos para que los veamos. Total, no hay ningún problema, se ve que son exactamente los mismos coeficientes. Bien, entonces mantenemos comentada esta función, digamos, de la solución directa de A, y aquí tenemos los coeficientes A. Podríamos escribir un dis para que se muestren los coeficientes como corresponde. Dis para saber qué es lo que son, digamos, ¿no es cierto? Diríamos, por ejemplo, coeficientes y ponemos disp A. Bien. Ya tenemos los coeficientes, pero si nuestro problema es ver exactamente cómo es que ha logrado hacer la aproximación a nuestra función, lo más lógico sería que lo viéramos. Para verlo tendríamos que graficar en un mismo gráfico los datos y la función de aproximación, ¿verdad? Entonces, para hacer eso vamos a generar una nube de puntos más densa en X, digamos, y los y correspondientes con la función de aproximación, y vamos a graficar simultáneamente los datos y la función de aproximación con esa nube densificada. Para ello entonces vamos a crear una variable auxiliar x1 que vaya del mínimo valor del vector x hasta el máximo valor del vector x, ¿verdad? Y le vamos a poner un paso que sea suficientemente pequeño asociado a los datos que tenemos. Va en 0,2, 0,4, bueno, entonces podemos poner 0.01, por ejemplo. Entonces vamos a tener muchos más puntos. ¿Cuántos más puntos? No sabemos, entonces vamos a ver la cantidad len del vector x1, eso nos va a dar el tamaño del vector x1, y asociado al vector x1 un vector y1 que ahora lo vamos a poner en 0 de tamaño m1, donde vamos a alojar los valores de y calculados con los coeficientes de aproximación. Para calcular con los coeficientes de aproximación tenemos que hacer uso de esta expresión matemática, en donde cada valor de la función y es la sumatoria de los coeficientes calculados recién por los x que correspondan. Entonces vemos que el y en realidad es una suma. ¿Y cuántos y van a ser? Van a ser tantos y como x tengamos. Entonces vamos a generar acá un lazo for que vaya desde y igual a 1 hasta m, ¿verdad? Eso nos va a permitir decir, bueno, vamos a calcular para todos los valores de x el y correspondiente. Entonces el y1 sub y va a ser igual a una suma, ¿verdad? Lo vemos acá. Es una sumatoria. Cada uno de ellos es una sumatoria, o sea, una suma final. Esa suma obviamente comienza en 0. Suma de 0, ¿verdad? Para que podamos ejecutar esta sumatoria como corresponde. Y esta sumatoria se extiende para j, digamos, dice 0 a m, que en nuestro caso nosotros no podemos poner j0 porque no existe la sub 0, existe la sub 1.
Entonces vamos a extender desde j igual a 1 hasta acá, ¿verdad? Vamos a hacer entonces for j igual 1 hasta acá, que es la cantidad de elementos que tenía nuestras columnas de la matriz A, digamos. Y para todos ellos, digamos, para cada uno de ellos, suma va a ser igual a suma más el coeficiente que corresponde, que es el A sub j, ¿verdad? Multiplicado por el x1 elevado, el x1 sub j, ¿verdad? Y ese x1 sub j, fíjense que lo vemos acá también, ¿no? Es el a sub j por el x, el x sub i, perdón, no sub j, el x sub i, elevado, vamos a hacer para que sea un poquito más claro, lo vamos a poner entre paréntesis, sería innecesario, pero lo vamos a hacer elevado a el valor de j menos 1. J menos 1. Entonces, eso nos va a crear, digamos, cada uno de las funciones de forma, que son los x elevado a la j, ¿no?, multiplicado por su coeficiente. Y eso lo va a repetir para todos los valores del vector x sub 1. Entonces ya tenemos ahora un vector de datos en x y en y que está suficientemente denso. Entonces podemos hacer un plot, digamos. En ese plot vamos a poner simultáneamente el x y el y, que son los datos, digamos, ¿no es cierto? Y para que se vean que son puntos, los vamos a hacer con un asterisco de color rojo, digamos. Y a su vez el x1 y el y1, digamos que ahora van a ser más densos, ¿no es cierto? Van a ser más seguiditos, y los vamos a unir con una línea azul. Tan simple como eso. Podemos mejorar esto enseguida, pero vemos cómo se ve la información. Lo ejecutamos y ahí tenemos los puntos son las estrellas rojas y la línea azul corresponde al polinomio, en este caso es una línea recta porque el k igual a 2, digamos, que resulta de nuestra solución. Si queremos un poco más de elegancia, podríamos ponerle un título, digamos, a la función, ¿verdad? Y podríamos ponerlo dentro de un figure 1, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hold on. Recuerden que esta opción es innecesaria para las últimas versiones de Octave. Y hold off, en este sector vamos a tener el gráfico y podemos poner el título, ¿no es cierto? Title. Le podemos poner aproximación. Y para que sepamos cada uno de los elementos que es lo que son, el legend, digamos, que nos diga que el primero son los datos y el segundo es la aproximación, estos son los datos, y el segundo es la aproximación polinómica. Cuando lo ejecutamos, vemos acá los datos son los puntitos y la aproximación polinómica la línea. Como no se le ha puesto posición, nos ha quedado en el vértice superior derecho. Podemos ponerlo, para este caso particular, lo podríamos bajar al vértice superior inferior derecho y se vería perfecto. Bueno, son detalles menores, pero estamos viendo que se pueden ver tanto los puntos como la aproximación. Fíjense que si en particular elegimos k igual a 3, en este caso las funciones de forma serían x, 1, x y x cuadrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá tenemos ya una función cuadrática y en la ventana de comando vemos los tres coeficientes que no coinciden ninguno con los coeficientes lineales obtenidos recién, cuando k igual a 2.
Pero es otra función, ¿no? Porque es otra función. Se parecen, porque uno a la vista las ve parecidas, pero son distintas. Esta la podemos ver con más detenimiento, acá agrandado la imagen, y tenemos resuelto nuestro problema de mínimos cuadrados. Bueno, en definitiva, cuando estudiamos en el problema de la aproximación sistemas que son incompatibles, es decir, cuando el número de ecuaciones es mayor que el orden de nuestro polinomio aproximador, vemos que podemos resolver el problema con el método de los mínimos cuadrados. Bastaría ahora pensar cuando n y m son iguales. En ese caso sería un simple problema de sistema de ecuaciones lineales. Lo peor sucedería cuando estamos en sistemas indeterminados, es decir, que el número de ecuaciones es menor al orden de nuestro polinomio aproximador. En este caso, que se da pocas veces en nuestros problemas de ingeniería, lo vamos a resolver simplemente introduciendo la matriz A traspuesta entre nuestra matriz A y el vector de las incógnitas A. Es decir, vamos a generar el vector de las incógnitas A, nuestros coeficientes, como la matriz A traspuesta por un vector Z. Este vector Z lo vamos a determinar, no está absolutamente determinado. Pero si pensamos que tiene esta estructura y reemplazamos el vector A por A traspuesta por Z, logramos una matriz D, digamos, que es A por A traspuesta, que tiene orden n por n. El vector Z va a tener orden n por 1, mientras que el vector Y también tiene orden n por 1. Con lo cual, el vector Z es posible de obtener directamente multiplicando la inversa de la matriz D por el vector Y. Y entonces, si Z es determinable a través de ese punto, A es determinable a través de A traspuesta por D a la menos 1 por el vector Y. Entonces, de esa forma vamos a conseguir los coeficientes que tienen la mínima norma euclidia. No vamos a programar esto, simplemente vamos a ver un ejemplo. Tenemos un problema en donde tenemos un coeficiente A1 más 2 veces A2 igual a 3. No sabemos cuánto valen los coeficientes A1 y A2. Hay infinitas soluciones, o pueden haber infinitas soluciones. Si yo asigno un valor cualquiera a A1, puedo obtener el valor del coeficiente A2, ¿verdad? Pero la solución que tiene la menor norma euclidia, o sea que podría considerarse que tiene el menor error, en definitiva error global, lo vamos a conseguir con esta técnica que hemos visto recién. Vamos a calcularlo con esta expresión matemática A traspuesta por D a la menos 1 por I. Entonces vamos a armar la matriz A, que para nuestro caso son 1 y 2, multiplicado por los coeficientes A1, A2 e igual evidentemente a I. Entonces introducimos el A traspuesto, A por A traspuesto por Z es igual a I. Entonces de acá, como A por A traspuesto es, en este caso particular, un número, vale 5, Z es otro escalar y el vector 3 en realidad es un vector de 3 por 1, es un escalar, 3, quiere decir que el coeficiente Z intermediario es 3 quintos. Si introducimos este coeficiente Z 3 quintos aquí, en A traspuesto por Z igual a A, hacemos A igual a A traspuesto por Z, A traspuesto por Z nos da que los coeficientes A1 y A2 valen 3 quintos y 6 quintos. Con esos coeficientes uno puede demostrar que digamos, tenemos el menor error en relación a los valores de posibles A1 y A2. Bien, con eso terminaríamos el tema de aproximación. Bueno, ahora estamos en condiciones de abordar el tema de interpolación polinómica. El tema que vamos a abordar es la interpolación polinómica usando los polinomios de Lagrange. Como sabemos, digamos, si tenemos un conjunto de pares de valores x, y, en donde los x pueden ser las variables independientes y la y una función dependiente de los x, podríamos expresarlo también como en el caso de la aproximación, como una sumatoria de coeficientes multiplicados por funciones de forma.
En el caso particular, que si las funciones de forma son los polinomios de Lagrange, los coeficientes de interpolación, empleando los polinomios de Lagrange, van a ser directamente los valores de las incógnitas o de la función i. Eso está demostrado en la teoría. La cuestión acá es armar los polinomios de Lagrange, que van a ser polinomios interpoladores, no polinomios aproximadores. Porque acá la condición es que esta función, los coeficientes sean tales que para dado x, los valores de la función coincidan exactamente con y. La expresión matemática de las funciones de forma, es decir, de los polinomios de Lagrange, sigue esta estructura que se ve en la pantalla. Cada uno de los polinomios de Lagrange L sub j es una multiplicación, o sea, es una productoria de cocientes de diferencias de abscisas x. En particular, el coeficiente L sub j es igual a x menos xk sobre xj menos xk, donde el xj coincide con el LJ, o sea, es un número constante, es uno de los datos del problema. Mientras que los xk van desde 1 hasta n, o sea, barren todos los elementos, exceptuando el propio j, para que no exista un denominador de xj menos xj. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una productoria de 4 cocientes, van a ser 5 los datos x. Va a ser un polinomio de un orden menor. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es primero tener los datos, obviamente, y luego ir armando los distintos polinomios de Lagrange, digamos, para el valor x que nosotros necesitemos, porque nuestro problema ahora es interpolar. Entonces, vamos al script. Ya tenemos preparado una función con los datos, que van a ser los que se presentan acá en la pantalla, valores que van de 2 a 26 en x y desde 1.9 a 19.2 en y. Si los graficamos, igual que antes, podemos ver cómo se organizan los números. Ahí tenemos los coeficientes. Entonces vemos, son más o menos la tendencia parecida a la que se usó en la aproximación. Son distintos los números. De todas maneras, no me interesa graficarlos, simplemente los estoy mostrando. Lo que importa es, dado este conjunto de valores x, y, obtener valores de la función y para ciertos valores de las incógnitas x incógnita. O sea, para ciertos valores que pueden o no coincidir con los datos, encontrar el valor de y que corresponde. Entonces, en esta trama de datos que va de 2 a 26, insertamos 3 puntos. Estos 3 puntos. ¿Cuánto vale? Nuestra pregunta sería entonces, en pocas palabras, ¿cuánto valen los valores de y para estos valores de x? Empleando como criterio de interpolación los polinomios de Lagrange. Bueno, acá tenemos entonces los datos. Para ello vamos a abrir una función nueva. Voy a aumentar el tamaño de la letra. Vamos a dejar al comienzo, como siempre, un espacio en blanco, de tal forma que podamos poner acá interpolación usando Lagrange. Borramos la ventana de comandos, las variables y las gráficas. Cerramos las gráficas que pudieran existir, como siempre. Bueno, tenemos que, esto es Lagrange, así que lo podríamos grabar con el nombre Lagrange directamente. Vamos a tomar los datos. Vamos a tomar los datos de la función de datos. Entonces, en matriz, como tenemos tanto los x como los y. Lo vamos a desdoblar. Vamos a hacer el x igual a matriz todos los elementos de la primera columna,
y vamos a sacar o extraer los i como todos los elementos de la segunda columna, ¿verdad? Eso es, digamos, necesario. Luego tenemos el vector con las incógnitas, ¿no es cierto? Podríamos determinar la cantidad de componentes que tiene ese vector, le podemos llamar cantidad, por ejemplo, y va a ser el tamaño, len, del vector x incógnita. Esa es la cantidad de puntos entre los x que necesitamos determinar. ¿Para qué necesitamos eso? Porque vamos a tener la posibilidad ahora de tener un i interpolado que sea de tamaño ceros de tamaño cantidad 1. Bien, con el espacio ya definido para el i interpolado, lo único que nos queda es establecer qué cantidad de elementos tienen los vectores x e y, o sea, qué cantidad de puntos tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo como número de puntos igual a len del vector x. De esta forma sabemos qué cantidad de puntos tenemos en nuestra tabla de datos y que va a coincidir con la cantidad de funciones de Lagrange que vamos a necesitar construir. Bien, con esto ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con las funciones de Lagrange. Entonces, la estructura de las funciones de Lagrange dice que LJ es igual, fíjense, acá está LJ, digamos, ¿no es cierto? Es la productoria de un cociente de diferencias de abscisas. Entonces, hacemos LJ igual a un cociente de diferencias de abscisas. Estas van a ser x menos x, x menos x, ¿no es cierto? Fíjense acá, x menos xk sobre xj menos xk. Bien, entonces x menos xk sobre xj menos xk. Bien, y eso tiene que estar multiplicado por el valor, digamos, del polinomio de Lagrange o del cociente dentro del polinomio de Lagrange anterior, LJ por, ¿no es cierto? Para ir acumulando en el término LJ la productoria que está construida aquí. Bien, el subíndice K va desde 1 hasta n, o sea, hasta la cantidad de puntos que tiene nuestra tabla de datos. Entonces, esto vamos a tener que hacerlo dentro de un lazo for, digamos, que va de j igual a 1 hasta el número de puntos. Y lo vamos a terminar en end. Bien, ya tenemos entonces la estructura principal del polinomio de Lagrange. Ahora, ese for tiene que ser para todos los puntos, excepto para cuando k sea igual a j. Entonces acá vamos a poner if k es distinto de j, haga este cálculo, ¿verdad? Si no, salte el cálculo. Entonces, este cálculo de la productoria solo lo va a hacer cuando k sea distinto de j. Bien, el primer valor de LJ tiene que ser 1 porque es una productoria, no es igual al caso de la sumatoria que tiene que ser 0 para lograr la acumulación de los sumandos. En este caso arranca con LJ igual a 1 y va acumulando los distintos valores de producto. Muy bien, este valor, digamos, o este cálculo del polinomio de Lagrange se tiene que realizar para los distintos J. Y los J, como vemos aquí, también van desde 1 hasta n. Entonces tenemos que hacer todos los polinomios. Quiere decir que volvemos a poner ahora un lazo for que va desde j igual a 1 hasta n, ¿verdad? Y lo cerramos acá. End. Bien, entonces ahora ya tenemos todos los elementos. Vamos a intentar para que sea más claro cómo vienen los lazos. Ahora la realidad es que este segundo lazo for j, digamos, eso para todos los j, es porque los vamos a ir necesitando aquí los j, dentro de el valor del polinomio completo.
Con lo cual, digamos, este J va a representar en realidad esta sumatoria. Bueno, entonces, esta sumatoria de los LJ por los valores de las ordenadas I se van a ir acumulando y se van a acumular dentro de este mismo lazo J. Quiere decir que aquí podríamos poner suma igual suma más el valor del polinomio LJ por la ordenada que corresponda, I sub J. Bien, obviamente, cuando entra por primera vez al lazo for, o sea, cuando estamos realizando las sumas, ¿no es cierto? O sea, cada uno de los elementos para J, tiene que arrancar con suma 0. Suma igual 0. No, perdón, acá no. Vamos a poner el suma 0 fuera del lazo for, porque es para cada elemento. Suma igual 0. Bien. De esta forma, digamos, ya hemos armado la parte de la solución para el valor xy. Pero ¿cuánto vale x? Ese valor de x tiene que ser un valor específico de x. Ese valor específico de x, digamos, le podremos llamar xy, digamos. Ese valor específico de xy será igual a el valor de el x incógnita en su componente L. No podemos usar ni el I ni el J porque ya lo tenemos ocupado en su componente L. Y esto lo vamos a repetir ¿cuántas veces? La cantidad de veces que tenga el tamaño del vector incógnita. Entonces vamos a hacer un lazo for que vaya desde L igual a 1 hasta cantidad y se cierre acá abajo. Bien, entonces esto identado nos va a permitir en esta suma, digamos, tener el valor completo que corresponde al I sub I, al I interpolado, digamos, J, que va a ser igual a suma, ¿verdad? Bien, entonces, no J, L, porque estamos en el lazo de L, el lazo L. Entonces ahora tenemos un lazo que va a tomar todos los puntos, fue externo, digamos, todos los puntos de nuestro vector en donde tenemos que interpolar. A cada uno le va a dar el valor xy. Y luego, para cada valor de xy específico, armará todos los polinomios de Lagrange, digamos, para cada uno de los puntos y va a sumar todos los contenidos. Ese va a ser el valor del i interpolado empleando el criterio de Lagrange. Bien, ya tenemos entonces ahora resuelto nuestro problema. Si quisiéramos representar esto, podríamos, por ejemplo, dentro de este lazo for, poner, por ejemplo, un fprint que nos muestre los resultados parciales, digamos, para x igual %f, resulta y igual %f. Slash n, y ahí ahora tenemos %f lo vamos a hacer con 5 decimales, por ejemplo, y %f también con 5 decimales, o con 2 decimales o 3, digamos, qué sé yo, y el i con 5 decimales. En el x lo que tenemos que poner es cada uno de los x incógnita, ¿verdad? Entonces x incógnita sub l, ¿no es cierto? Y para el i la respuesta sería el i interpolado l o suma, da lo mismo cualquiera de las dos variables. Entonces ahora ya estamos en condiciones de ver, digamos, cuál ha sido el resultado de nuestra operación. Vamos a ejecutarlo. Si todo está bien, no hay errores de script, tendría que darnos una solución. Bueno, no definido el n cerca de 19. Bueno, ¿qué significa 19 el n? Esto es porque en realidad esto es np, es la cantidad de puntos del vector. Bien, lo ejecutamos y no definido el 22, el k, que acá está el problema, k1.
y ahí tenemos los resultados. Bien, ahora está funcionando. Había un error acá, había digamos puesto 2 veces J y no había tenido en cuenta la variación del K. Bien, entonces ahora tenemos la estructura de Lagrange, digamos, que es todo este sector, para el XY. Y este último lazo for nos va a dar los distintos puntos de donde yo quiero interpolar. Acá, por ejemplo, podría no ponerle punto y coma a este sector, entonces vamos a tener los datos. Vemos acá para el valor 2, 1.9 y queremos para 7. Para 7 está entre 6 y 9, quiere decir que nos tiene que dar entre 6 y 7.5. Nos da 6.22. No parece que estuviera mal. Para X 13.5, 13.5 está entre 2 y 15, o sea el resultado debe estar entre 9.4 y 10.3. 9.55. Y para 24.5 tiene que estar entre 17.1 y 19.2. Nos está dando 24.45. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, hay que ver cómo se comporta el polinomio de Lagrange entre los puntos. Para lo cual, entonces, nos conviene ver cómo en forma gráfica, digamos, cómo se distribuyen los puntos. Entonces vamos a hacer un plot, digamos, en ese plot vamos a poner los datos, X, Y, digamos, ¿no es cierto? Y lo vamos a representar como puntos rojos, digamos, ¿no es cierto? Y vamos a representar los valores de las X incógnitas, y del Y interpolado, que lo vamos a representar con un asterisco, azul, por ejemplo. Entonces, al ejecutarlo, aquí tenemos la respuesta. Tenemos los puntos, son los puntos rojos, los datos, y la interpolación son los puntos azules. Ahora vemos este punto se nos dispara. Ahora vamos a ver cómo se comporta el polinomio de Lagrange considerando todos los puntos. Entonces vamos a hacer una densificación de los puntos. Esa densificación de los puntos, vamos a crear un vector x1, digamos, que vaya desde el mínimo de x hasta el máximo de x, como hicimos en el caso de aproximación, y lo vamos a, viendo los datos, digamos que va de 2 a 26, vamos a hacer que vaya de 0,1 en 0,1. Entonces ahí tenemos una determinada cantidad de puntos. Entonces, cantidad ahora va a ser el tamaño, digamos, del vector x1. Cantidad va a ser el tamaño del vector x1. Podemos repetir todo esto, esta parte, lo vamos a copiar de nuevo, acá abajo, pero en este caso el x y va a ser el valor x1 y el y interpolado, no le vamos a llamar y interpolado, le vamos a llamar y1. No lo vamos a mostrar para que no haya una cantidad excesiva de información en la pantalla. Y aquí podríamos, ya que necesitamos el espacio para y1, generamos el espacio para y1 con ceros de tamaño cantidad, coma 1. Bien, ya tenemos entonces ahora un valor densificado de los distintos valores que resulta con la interpolación con Lagrange. Estos son tan densificados que podríamos graficarlo prácticamente como una línea continua. Entonces, graficamos x1, y1, y lo vamos a hacer con una línea continua verde, por ejemplo. Entonces, al graficarlo, vemos ahí cómo ha sido el comportamiento de los distintos valores de interpolación. Vemos entonces que la línea continua verde representa los distintos valores de interpolación con Lagrange. Por eso este punto azul se disparaba, porque digamos, es un punto de distorsión. Generalmente este fenómeno, digamos, de una gran oscilación en los problemas de interpolación suele llamarse fenómeno Runge, y aparece cuando
se emplea, digamos, un criterio de interpolación no necesariamente apropiado. Bien, con eso, digamos, tendríamos terminado el tema de interpolación de Lagrange. Terminado el proceso de interpolación empleando polinomios de Lagrange, vamos a pasar ahora a estudiar los polinomios de Newton. Igual que en el anterior caso, la función que representaría los valores y se puede representar como una sumatoria de coeficientes multiplicados por funciones de forma. Para Newton, las funciones de forma tienen la estructura de una productoria que solamente tiene el numerador de las funciones de Lagrange. El problema de este método, digamos, es que generalmente no se emplea el proceso de productoria para obtener los distintos polinomios de Lagrange, sino que se recurre a la fórmula de recurrencia, que es establecer que el primer elemento de la base o digamos de nuestras funciones de forma es phi1 igual a 1. A partir de ahí, el resto de los elementos o de los polinomios, digamos, de Newton se consiguen por recurrencia con esta expresión matemática en donde cada función de forma phi sub j se consigue como el producto de la phi sub j menos 1, es decir, de la forma anterior multiplicada por la diferencia x menos x j menos 1. Y esto se consigue para j de 2 a n. Bueno, esta, digamos, estructura de cálculo en general se adapta muy bien para trabajar con lo que se llaman diferencias divididas. Y nosotros lo hemos empleado, digamos, en la teoría y en la práctica manualmente. Con la ventaja sobre el método de Lagrange que si se incorporan nuevos puntos no es necesario recalcular todos los anteriores, sino que se agregan al final de la lista y se continúa la tabla agregando diferencias divididas. Los coeficientes a determinar, que son los a sub j, resultan de la tabla de las diferencias divididas los que están ubicados sobre la diagonal principal. Todos los detalles de distintos scripts, digamos, para obtener tanto los coeficientes como los valores de los polinomios pueden encontrarse en los libros recomendados. Podemos pasar para demostrar, aunque no estoy muy seguro si lo trataron en la teoría, los métodos de interpolación polinómica por trozos, para lo cual vamos a hacer uso de dos funciones preconstruidas que tienen tanto MATLAB como Octave, que son la función pchip y spline. La función pchip realiza una interpolación por trozos utilizando los criterios de Hermite, mientras que la función spline utiliza los mismos datos y hace una interpolación considerando spline cúbicos, digamos, para unir los puntos. Con lo cual, digamos, no se toma toda la tabla de datos, sino un conjunto acotado de datos. Vamos a proceder a programarlo. Vamos a tomar como datos los mismos datos que hemos utilizado para Lagrange. Vamos a generar un script nuevo, como siempre recomendamos, el comienzo del script comentado para poder ponerle títulos. Y acá vamos a poner, digamos, interpolación por trozos empleando Hermite. Bien, en ese caso, digamos, vamos a, como siempre, borrar el contenido de la ventana de comando, vamos a borrar las variables que hayamos empleado y vamos a cerrar todos los gráficos preexistentes para comenzar con un trabajo nuevo. Vamos a tomar los datos para poder después realizar comparaciones. Vamos a tomar los datos que hemos usado en Lagrange y vamos a hacer la separación de los datos de matriz en X e Y. X entonces es matriz, todos los elementos de la columna 1, mientras que Y son todos los elementos de la segunda columna. De la segunda columna. Para emplear los métodos preprogramados
pchip o spline, digamos, ¿no es cierto? No hace falta hacer ninguna acotación adicional. Vamos a usar el caso de Hermite. Hermite la función es pchip, entonces i interpolado es igual a pchip y la función comienza por colocando los valores del vector x, del vector de y, o sea, los datos, y luego los valores de x incógnita. Entonces, para los valores de x incógnita dentro de la tabla de datos xy, usando la función de pchip que emplea las hipótesis de Hermite, obtenemos el i interpolado. Entonces, es muy sencillo. Podemos ahora graficar, por ejemplo, plot, y graficamos los datos, xy, lo vamos a hacer con redondelitos azules, por ejemplo, y los valores interpolados, que sería el x incógnita, y interpolado, que lo vamos a hacer con asteriscos, con un asterisco rojo. Entonces, bueno, esto es Hermite, así que lo podemos grabar con ese nombre. Y al ejecutarlo, vemos cómo ha interpolado con el criterio de Hermite. No podemos ver la función porque no hemos densificado, pero para densificar podemos hacer exactamente lo mismo que antes. Hacemos un x1 que vaya desde el mínimo de x hasta el máximo de x, con un paso, digamos, de 0.1, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ejecutar, primero vamos a determinar la cantidad de elementos que tiene el vector x1, y así hacemos el i1 de tamaño apropiado, n,1, porque ahora vamos a hacer bueno, directamente no haría falta hacer esta parte. Podemos calcular directamente el i1 como el pchip de x y para x1. Entonces sería mucho más denso. Y podemos ponerlo acá al final, x1, y1, y entre para hacer la línea continua de color verde. Entonces, al graficar esto, vemos la línea, digamos, que ha surgido de la interpolación empleando Hermite. No es igual al criterio de Lagrange. Bien, finalmente, para mostrar cómo se hace la interpolación empleando spline cúbicos, vamos a directamente emplear el mismo código de Hermite. Vamos a reemplazar la función pchip por la función spline. Aquí, spline. Y acá, en lugar de Hermite, vamos a poner spline cúbico. Al ejecutarlo, vemos que obtenemos una respuesta, también empleando ahora un criterio diferente de interpolación. Para ver las diferencias entre uno y otro, bueno, ya quedó grabado Hermite con el nombre Hermite, pero son spline cúbicos. Vamos a tomar el código de Lagrange previamente desarrollado. Ya tenemos los resultados aquí, y este es el sector de la densificación, que en este caso particular lo tenemos densificado solo para Lagrange. Pero como queremos hacer una comparación, digamos, vamos a guardar este archivo,
lo vamos a guardar como comparativa. Bien, comparativa lo vamos a ejecutar para que veamos que sigue funcionando. Interpolación usando Lagrange, Hermite y Spline. Solamente vamos a realizar la interpolación, no la densificación. No quiero graficar en este caso. No quiero graficar, solamente quiero comparar resultados. Entonces, este primer trozo me da a partir de X incógnita el I interpolado que corresponde a Lagrange. Vamos a hacer ahora el sector de Hermite. Vamos a hacer el I Hermite como P-chip de XI, X incógnita, y el Y spline, que va a ser spline de XY y X incógnita. O sea, para los mismos puntos realizamos la interpolación empleando Lagrange, empleando Hermite y empleando Spline. Y vamos a mostrar los resultados. Entonces, vamos a hacer un fprint, F, con un título que diga resultados comparativos. /n, y después acá podemos poner Lagrange, Hermite, Spline, ¿verdad? Entonces hacemos un lazo for que vaya desde i igual a 1 hasta cantidad, que es la cantidad de elementos que tiene nuestro vector de incógnitas. Y dentro de ese vamos a hacer un fprintf que nos muestre pongámosle, x igual %.3f. Entonces ahí vamos a mostrar el valor de el X incógnita sub i. Luego el valor obtenido por Lagrange, I sub L igual %.5f. Y ese lo tenemos en I interpolado. Y interpolado subí, ¿no es cierto? Luego tenemos el I de Hermite, que también lo vamos a poner como %.5f, y el I de Spline, que va a ser también %.5f. Entonces, para que veamos el orden, vamos a pasar abajo. Aquí tenemos el X, el I interpolado, luego el del Spline y el de Hermite, sub I, y luego el de el Spline, I Spline sub I. De esa forma vamos a tener una tabla que nos va a dar para el mismo X los distintos valores de interpolación. Lo ejecutamos y podemos ver, acá hay un problema, que es que no se hizo la separación. Al ejecutarlo, entonces, para cada uno de los X tenemos, y aquí también, Spline, acá, Lagrange n, y ahora sí.
Para el valor de x, Lagrange me da 6,22, Hermite me da 6,58 y Spline me da 6,64. El que más diferencia presenta es el último, de Lagrange, que para 24 da 24, Hermite da 17,9 y Spline da 17,7. O sea, no dan los mismos valores porque son criterios de trabajo distintos. Esto para que quede un poquito más acomodado. Lagrange, Hermite, bueno, un poquito más todavía. Ahí se ven los valores, los resultados. Como vemos, no dan los mismos resultados porque son criterios diferentes, pero es fácil de, digamos, de programar estos últimos dos, PChip y Spline. Si densificamos, vamos a ver las diferencias entre las dos funciones, usando Spline, usando Hermite y usando Lagrange. Si lo quisiéramos hacer, por ejemplo, podríamos tomar este sector, ¿no es cierto?, para hacer una densificación. Para la misma densificación vamos a hacer, por ejemplo, x1 que vaya desde el mínimo de x, como antes, hasta el máximo de x con 0,1, ¿verdad? Y decimos que cantidad ahora es el tamaño del vector x1, ¿verdad? Entonces, con esto, bueno, y acá tenemos que poner x1, no lo quiero mostrar, no lo quiero mostrar el resultado, y y interpolado es y1. Entonces aquí tenemos, hemos densificado interpolando con Lagrange. Ahora vamos a densificar para el mismo x usando las funciones de Hermite y Spline. Las copiamos acá y decimos el y1 usando Hermite y el y1 usando Spline. Aquí tenemos x1, aquí tenemos x1, y ahora sí podemos hacer un plot que nos muestre las diferencias de todos los datos. Por ejemplo, ponemos los datos, xy, lo vamos a hacer 0 azul, y vamos a ver las distintas graficaciones. La primera va a ser la Spline, entonces vamos a tener el x incógnita con el y interpolado. Perdón, acá tenemos, x1 sería x1 con y1. Esa sería la curva densa de Hermite. La vamos a hacer continua de color rojo. Luego tendríamos el x1, pero con el y1 de Hermite. Este sería la azul, digamos, ¿no es cierto? Vamos a hacer una continua verde. Y luego tendríamos el x1 con el y1 de Spline, que también la vamos a hacer continua amarilla. Lo graficamos. Comparativa 46,5. 46,5. Acá. Bueno, en realidad es x1. (63,1). Ahí está. Y ahí tenemos graficado los distintos criterios de interpolación. Para recordar cuál es cada uno de ellos, podemos poner un legend que nos diga, por ejemplo, el primero son los datos.
La segunda son empleando Lagrange. La tercera empleando Hermite. Y la última empleando spline cúbicos. Entonces ahí tenemos, ¿ves? Los datos son los puntitos azul, la curva pasa por todos los puntos, Lagrange es la roja, Hermite y spline cúbico son la verde y la amarilla, respectivamente, que son bastante parecidas, pero no son exactamente iguales. Podemos hacer un zoom acá, por ejemplo, y ahí vemos claramente la diferencia de los dos criterios. El que más acusado tiene el problema de Runge es Lagrange. Bien, con esto hemos terminado el tema de interpolación.